Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me escuches. Transfilosofía. Hoy vamos a hablar de El mundo habitable de Judith Butler a raíz de el COVID-19. Yo planeaba traducir todo el video, pero es muy largo y quizás sea muy tedioso porque estoy haciendo pausas o me equivoco. Entonces, no sé si sea más viable compartirles un artículo corto que yo también pueda explicarlo y aparte leer lo que ya había antes, bueno, como que ya había predicho hace 9 años, ¿no? Sobre el mundo habitable. Judith Butler es una filósofa postestructuralista, escribió El género en disputa, así como otras obras que hablan precisamente del performance y el cuestionamiento del género. Entonces, ahora todas estas compilaciones se reúnen en la sopa de Wuhan. Tal vez haga unas series leyendo lo de la sopa de Wuhan. Ya leí un artículo, Paul Preciado, pero si me parece interesante volveré a retomar quizás algunos artículos que no se separan tanto de la realidad, porque muchos latinoamericanos empezaron a quejar que estos artículos se separaban mucho de la realidad. Pero bueno, el artículo es traído por lavaca.org y Butler, la pandemia, el futuro y una deuda, que es lo que hace que la vida sea vivible. Judith Butler, la pandemia, el futuro y una duda. ¿Qué es lo que hace que la vida sea vivible? Las preguntas fueron el disparador. ¿Qué significa pensar en un mundo habitable? ¿Y qué es lo que permite vivir una vida vivible? La Universidad Nacional de México lanzó una propuesta y convocó a la filósofa norteamericana Judith Butler, que a través de una videoconferencia de 20 minutos brindó ideas e intuiciones sobre el presente, el planeta y las personas que habitamos en él, en lo que llamó capitalismo pandémico. Habló sobre el medio ambiente, el cambio climático, los temas existenciales, individuales, la diferencia entre mundo y tierra, las condiciones para la vida, la diferencia entre quienes plantean la economía o la salud como disyuntivas, los miedos, el trabajo, la convivencia, como claves para comprender un mundo post-pandémico, para que Butler no prevé demasiadas utopías ni tampoco se resigna a las distopías. La UNAM organizó el Aleph, un festival de ciencia y arte que permitió estas reflexiones con un dilema como trasfondo: cómo crear un mundo en el que la colaboración mundial pueda sobreponerse a los nacionalismos e intereses del mercado. Bien, comienza. ¿Qué constituye un mundo habitable? ¿Qué significa vivir una vida vivible? Son dos preguntas diferentes. La primera afirma la prioridad del mundo y se pregunta cómo debe ser y cómo deben ser habitados los seres humanos y no humanos. La segunda establece una distinción entre vidas vivibles e invivibles. Cuando hablamos del mundo de habitar, no sería así si hablamos del mundo de la Tierra. No quedan muchos lugares de la Tierra en los que van los seres humanos, pero es el mundo siempre un espacio habitado, un tiempo habitado. En cierto sentido, un mundo son las coordenadas espaciotemporales en que se vive una vida. Un mundo inhabitable significa que la destrucción triunfó. Si una vida es invivible, es porque se destruyeron las condiciones que la hacen vivible. La destrucción de la Tierra como consecuencia del cambio climático vuelve inhabitable al mundo y nos recuerda la necesidad de ponerle límites éticos a nuestro habitar. Los seres humanos tenemos maneras mejores y peores de habitar el mundo, y a veces el mundo solo puede sobrevivir si se limita al alcance del habitar humano. En condiciones de cambio climático, imponer esas condiciones a los humanos sienta las bases de un mundo habitable. Una vida no es vivible si el mundo es inhabitable. Habitar un mundo es parte de lo que hace una vida vivible. Si los humanos habitamos la Tierra sin ningún cuidado por la biodiversidad, sin detener el cambio climático, sin limitar las emisiones de carbono, estamos produciendo un mundo inhabitable. El mundo, la Tierra y los viajes. Puede ser que el mundo y la Tierra no sean la misma cosa, pero si destruimos la Tierra, destruimos nuestros mundos, y si vivimos vidas humanas sin ningún límite a nuestra libertad, entonces disfrutamos de esa libertad a expensas de una vida vivible. Y si nosotros hacemos invivibles nuestras propias vidas en nombre de la libertad, o más bien
Volvemos inhabitable en nuestro mundo e invivible en nuestras vidas en nombre de una libertad individual que se valora a sí misma por encima de cualquier otro valor, y eso vuelve un instrumento de destrucción de los lazos sociales y los mundos vivibles. Sin entrar en la cuestión sobre la pandemia es una consecuencia directa o indirecta del cambio climático, creo que es importante centrar la atención en el hecho de que estamos viviendo una pandemia mundial en condiciones de cambio climático. Y eso significa que nuestra relación con el aire, el agua, la alimentación y el resguardo que brinda el medio ambiente, que ya está afectada en un contexto de cambio climático, se vuelve todavía más problemática en medio de una pandemia. Son dos problemas diferentes, pero se sobredeterminan y condensan en este presente pandémico. Por un lado, la irrupción de los viajes, la actividad económica permite que el mar y el aire se recuperen de la prolongada contaminación provocada por las toxinas ambientales. Hemos visto un indicio de lo que podría ser esa recuperación o reparación ambiental, pero por otro lado no tenemos ninguna garantía de que se trate de algo más que un momento apenas pasajero. Después de todo, los viajes y la producción no se detuvieron por causa de una preocupación por el medio ambiente. No, la causa fue el miedo. No, la causa fue el miedo de que los seres humanos pudiesen contraer el virus en los aviones o en sus lugares de trabajo. O sea, que las razones fueron fundamentalmente humanas. No ha existido una discusión sobre el antropoceno, pero sin embargo, la pandemia demuestra cómo se podría recuperar el mundo natural si se restringiera la producción, si se redujeran los viajes y se disminuyeran las emisiones y la huella de carbono. Mis palabras les llegan en una grabación porque no puedo viajar personalmente hasta la Ciudad de México, pero tal vez esa experiencia me haga tener conciencia de que si viajo menos, el mundo natural podría tener mayores posibilidades de recuperarse. No lo digo solo por mí, sino por cualquiera que dé por sentado viajar, que no puede vivir sin viajar o que crea eso. Si la lección indirecta que nos enseña la pandemia es que todas las personas tenemos que reducir nuestra huella de carbono, eso significa que en el mundo post-pandemia deberíamos calcular las huellas de carbono para garantizar un mundo habitable para nosotros y los otros, tanto en el presente como en el futuro, para hacer un mundo habitable. Por supuesto, la pregunta acerca de una vida vivible para ser realmente una cuestión mucho más subjetiva. Podríamos preguntarnos, ¿qué hace vivible mi vida? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que yo pueda vivir una vida vivible? Decir que una vida es vivible equivale a decir que yo pueda vivirla y otro presumiblemente también, que mi vida, entendida como una vida humana, puede vivir en ciertas condiciones y que eso es válido también para las otras vidas y que las restricciones que afectan mi vida no me resultan tan insoportables como para hacerme dudar del hecho de seguir viviendo. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que yo pueda vivir una vida vivible? Decir que una vida es vivible equivale a decir... Por supuesto, los seres humanos viven de maneras distintas los límites de lo vivible y determinadas restricciones son vivibles o no. Depende del mundo en que cada quien lo determine qué necesita para vivir. Finalmente, lo vivible es un requisito muy modesto. No nos preguntamos, por ejemplo, qué me haría feliz, ni tampoco qué vida podría satisfacer de manera más clara mis deseos. Lo que buscamos, más bien, de vivir de manera tal que siga siendo soportable. En otras palabras, se trata de las condiciones para que la vida pueda mantenerse y continuar. Otra manera de decir esto sería, ¿cuáles son las condiciones de vida que hacen posible el deseo de vivir y continuar viviendo? ¿Cómo sabemos de manera indudable que en ciertas condiciones restrictivas, encarcelamiento, ocupación, tortura, destierro, podríamos preguntarnos si en esas condiciones vale la pena vivir? En algunos casos llega a extinguirse incluso el deseo de vivir y la gente que se quita la vida o se entrega a la muerte. La pandemia nos plantea una pregunta de manera diferente.
porque las restricciones con las que se pide que viva no tiene con fin proteger solamente mi vida, sino también la vida de las otras personas. Las restricciones me impiden actuar de determinadas formas, pero también implican una mirada sobre el mundo que, que me pide que acepte. Me piden que no me muera. Si pudiera decirlo, me pedirían que entendiera que esta vida que vivo está sujeta a otras vidas y que estar sujetes les unes a les otros es un aspecto constitutivo de quien soy. En otras palabras, no puedo viajar a la Ciudad de México por restricciones que buscan protegerme de un virus que podría quitarme la vida, pero también para impedirme que transmita un virus que no sé si tengo, pero que podría cobrarse otras vidas. En otras palabras, me piden que no me muera y que no ponga a otros en situación de riesgo, enfermedad o muerte, y yo también que decidir si acepto o no ese pedido. Para entender las dos partes de ese pedido tengo que verme a mí misma como alguien capaz de contagiar el virus, pero también como alguien que puede infectarse con el virus. Soy al mismo tiempo potente y vulnerable, poderoso y expuesto, capaz de provocar daño, pero también de sufrirlo. No se puede escapar a esa polaridad. Parece lo que me sujeta a los demás es la posibilidad de causar daño, y también mi vida como la suya dependen de reconocer hasta qué punto nuestras vidas dependen cómo actúe cada quien. Tal vez esté acostumbrado a actuar por mi cuenta y a decidir si tomar consideración a otras personas y de qué forma. Pero, de acuerdo al paradigma de hoy, les estoy proponiendo, yo ya estoy en relación con ustedes y con ustedes ya están en relación conmigo, antes que ninguno de nosotros se ponga a debatir cuál es la mejor forma de relacionarse con los demás. Compartimos el mismo aire, las mismas superficies, nos rozamos unes con otros, somos desconocidos, cerca unes de otros en un avión y el paquete que envuelvo tal vez tenga que abrirlo uno de ustedes. Actuamos como si nuestras vidas por separado fueran lo prioritario y luego hubiera que decidir la organización de la sociedad. Es una idea liberal que está muy bien, muy arraigada en la filosofía moral. La respiración compartida. Pero ¿cuándo y cómo se convirtió en algo imposible, en algo posible imaginar la vida propia por separado? ¿Cuáles fueron las condiciones le dieron vida a esa forma de imaginar? La cuestión de la comida, el sueño y el abrigo nunca se pudieron separar de la cuestión de mi vida, de cuán vivible es. El acceso, por mínimo que sea, a esas cosas es condición necesaria para que pueda imaginarme a mí misma por separado. Esa dependencia tuvo que ser dejada de lado o totalmente negada para que yo pudiera decidir que soy un individuo singular, separado de los demás, y sin embargo, la individuación se ve amenazada por esa dependencia que la persona se imagina cómo pudiera ser superada. La pandemia nos trae eso, cómo vivir sin tocar o que nos toquen, sin la respiración compartida. ¿Eso sería vivible? Si desde el comienzo de la vida solo puedo decir ambiguamente que esa es mi vida, entonces la interdependencia social también entra en juego antes de cualquier deliberación sobre la conducta moral. Las siguientes preguntas que podría hacer: ¿cómo vivo esta vida? Presupón yo y una vida que se plantean esas cuestiones por y para sí mismos. Pero si el yo está siempre poblado y la vida es siempre compartida, ¿cómo combinan estas preguntas morales? De todos modos, es difícil desechar la vida individual, finita. Después de todo, lo que hace una vida sea vivible parece ser una cuestión personal, algo concerniente a esa vida y no a otra. Sin embargo, en cuanto pregunto ¿qué hace que una vida sea vivible?, estoy sugiriendo que hay condiciones compartidas que hacen vivibles las vidas humanas. En ese caso, y al menos parte de lo que hace posible de mi propia vida, hace también vivible otra. Y no puedo disociar totalmente la cuestión de mi propio bienestar del bienestar de las otras personas. ¿De quién es mi vida? Si la pandemia nos enseña una importante lección de índole ética y social, al parecer
¿Qué hace que una vida sea vivible? Es una pregunta que se suele plantear un organismo público, un gobierno. Es una cuestión que nuestra manera de implícita que la vida que vivimos nunca es exclusivamente nuestra, que las condiciones de vida vivible tienen que estar garantizadas no solo para mí. Esas condiciones no pueden entenderse, por ejemplo, en términos de vida privada. El yo que soy en esta cierta forma de un nosotros, aunque sea una serie de tensiones, suele definir la relación entre estos dos sentidos de la propia vida. Si esta vida es mi vida, pero la vida nunca es por completo mía, la vida es el nombre que recibe una condición y un recorrido que se comparten. Entonces la vida es el lugar donde dejo de lado mi egocentrismo. De hecho, la frase mi vida suele apuntar en dos direcciones a la vez. Esta vida singular, irreemplazable, esta vida compartida y humana, compartida también con vidas animales, con varios sistemas y redes vitales. No quisiera decir en modo alguno que la pandemia es buena porque nos enseña cosas que tenemos que aprender. Más bien estoy diciendo que la circulación del virus pone de manifiesto ciertas condiciones de vida y ahora tenemos la oportunidad de entender nuestras relaciones con la Tierra y con las demás personas de maneras más solidarias, de vernos a nosotros mismos con menos identidades aisladas y movidas por el interés, que, como seres que estén sujetes, les unes otros a les otros, les de maneras complejas, en un mundo lleno de dificultades. Que en efecto vayamos a aprovechar esa oportunidad es cosa discutible. Ni utopías ni distopías. Personalmente, no creo que la pandemia abra puertas de un futuro utópico. Tampoco me parece inevitable que el desenlace sea una distopía. Lo que sí creo es que con los términos del conflicto se agudizan y que deberían surgir un acuerdo colectivo renovado con la igualdad social y económica. Debería ocurrir a partir de estas nuevas relaciones sobre la forma en que estamos sujetes les unes a les otros. Como sabemos, la pandemia tiene un lugar de contexto de cambio climático, destrucción medioambiental, pero también tiene en el contexto de un capitalismo que sigue considerando desechable la vida de los trabajadores. Algunos de nosotros contamos con seguro de salud, medidas de seguridad en nuestros lugares de trabajo, pero la gran mayoría de la gente no tiene cobertura médica y los intentos para garantizarla con demasiada frecuencia caen en el vacío. Así, cuando en los Estados Unidos nos preguntemos cuáles son las vidas más amenazadas por la pandemia, resultan ser los pobres, la comunidad negra, los inmigrantes recientes y la población en las cárceles y los ancianos. A medida que abran los comercios y la industria vuelva a ponerse en marcha, no habrá manera de proteger del virus a tanta cantidad de trabajadores. Y en el caso de aquellas personas que nunca habían tenido tenían acceso a un seguro de salud o ya se encontraron en una situación mucho menos privilegiada a causa del racismo, ciertas afecciones que de otra manera podían recibir tratamiento se convierten en enfermedades preexistentes volviendo a estas personas aún más vulnerables. Economía versus población. Quienes creen que la salud de la economía es más importante que la salud de la población siguen una receta que afirma que el lucro y la riqueza son, a fin de cuentas, más importantes que la vida humana. Quienes calculan los riesgos, que saben que alguna gente va a tener que morirse, concluyen de manera implícita o explícita que habrá que sacrificar vidas humanas en aras de la economía. Podría decirse que las fábricas y los lugares de trabajo tienen que seguir abiertos por el bien de las clases trabajadoras pobres, pero justamente la vida de esas personas son las que van a sacrificar en lugares de trabajo donde la tasa de contagio es la más alta. Entonces estamos en una versión remozada de la antigua formulación de Marx. Abrimos la economía o nos resistimos a cerrarla, pero el pretexto de ayudar a la gente pobre, pero a la vez las vidas de esas personas son las que se consideran desechables y sus trabajos reemplazables. La clave del deseo. En otras palabras, según las condiciones de la pandemia, los trabajadores van a poder trabajar y vivir por el trabajo que es precisamente lo que precipita la muerte.
Así se descubre desechable y reemplazable, puesto que la salud de la economía resulta más importante que la suya. De manera, la vieja contradicción inherente al capitalismo asume una forma de en condiciones pandémicas con lo que podríamos llamar capitalismo pandémico. Y ahora tenemos que preguntarnos si queremos un mundo de estas características, un mundo que hace una distinción entre qué vidas deben salvarse y cuáles no. Preguntarnos si es un mundo así es habitable, qué vidas se consideran valiosas y cuáles no. Estas preguntas podrían ser abstractas y filosóficas. Son en la práctica las que surgen de una emergencia social y pandémica. Para que el mundo sea habitable, no solo tiene que ser posible las condiciones de vida, sino también el deseo de vivirla. Porque quien quiera vivir en un mundo que desaparece la vida o la considera desechable, querer vivir en un mundo habitable significa participar en las luchas contra las condiciones que buscan la muerte de uno mismo. No podemos lograrlo por separado. No solo podremos lograrlo si colaboramos para crear condiciones para vivir y desear. Y para que una vida sea vivible, tiene que ser una vida hecha, cuerpo, que pueda habitar espacios que busquen promover y posibilitar esa vid. No es una enfermedad o su muerte, y entre esos lugares se encuentra la casa, los lugares que encontramos abrigo, protección, trabajo, la tienda, la calle, el campo, la plaza pública. Vivir y dejar morir. A medida que se nos informa el progreso de las vacunas y antivirales, el mercado se frota las manos apostando por el futuro de cuál o industria farmacéutica. Si aparece una vacuna, el tema que se va a poder obtener y cuánto va a costar, el poder que se va a poder obtener y cuánto va a costar. ¿Se debería distribuir gratuitamente sin fines de lucro? ¿Serán las personas que la más necesitan las primeras en acceder a ella? La cuestión de la desigualdad se agrega en la distribución de la riqueza y veremos si la colaboración mundial logra imponerse al nacionalismo y los intereses de mercado. Debemos luchar por un mundo que defienda los derechos a la salud de las personas desconocidas al otro lado del planeta con el mismo fervor con el que defendemos el derecho de nuestro vecino o de nuestro amante o de nuestra amante. Esto puede parecer poco razonable, pero tal vez llegado el momento de deshacernos del prejuicio local y nacionalista que moldea nuestra idea de lo que es razonable. Hace poco, Tedros Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, declaró: nadie puede aceptar un mundo en el que se protejan algunas personas mientras otras no. Reclamaba el fin del nacionalismo, la racionalidad del mercado que calcula que vidas valen más que salvar otras. Si nos negamos a esa disyuntiva, nos comprometemos con formas de colaboración y ayuda mundial que busquen garantizar el acceso igualitario a la salud, una vida vivible. No he respondido a la pregunta ¿qué hace vivible una vida, habitable un mundo? Pero los mundos de la vida en los que vivimos no deben limitarse a promover nuestras vidas, sino también a garantizar las condiciones vitales para las criaturas cuyo deseo de vivir debe satisfacerse por igual. Negarse a aceptar esa opción, quién va a vivir y quién tiene que morir, significa confrontar al mercado y a sus cálculos, que son los que nos ponen esta disyuntiva. Por el momento, esta interdependencia en la que vivimos puede parecer mentira, pero al fin esa es la posibilidad que tenemos para alcanzar la igualdad y sostener un mundo vivible. Bueno, ya la cita de la conferencia, pues eso la pueden ver en YouTube o lo demás. Miren, yo estaba pensando ahorita que lo estaba leyendo, que lo que decía Zizek sobre el libro de la pandemia, que también está muy chido, lo escuché, lo hice audiolibro y pues no lo escuché, no lo leí, son 70 páginas y para mí fue más fácil escucharlo. Bueno, él decía que tendremos que aprender con el virus, que los únicos que van a poder acceder a los afectos son los ricos y millonarios. En sí, a nadie le importa crear condiciones de igualdad y para que todos vivan. También el virus va a sonar un poco conspiranoico y fuera del contexto del canal, por eso tengo el triángulo iniciático, pero sí, o sea, lo que buscan es como que despoblar el planeta con esta situación del cambio climático, etcétera, pero aquí lo que la autora quizás no esté comprendiendo es que a las personas que son millonarias o multimillonarias no les interesa mucho la vida de los demás. O sea, ellos saben que las condiciones del planeta no son buenas y no les interesa compartir el mundo con los que no son
de la élite o no son de su estirpe o lo que sea. Se podrá sonar muy conspiranoio, pero esa es la realidad. También hay personas, o sea, como dice Zizek, ¿no? Los super ricos van a sus islas privadas y ahí pues no les pega el virus. Aquí sí es cierto, aquí ya no es yo, esta es mi vida individual, sino que yo la estoy compartiendo con el otro y que el otro me puede contagiar y yo puedo contagiar al otro, eso es bien cierto. Así que este artículo merece la pena leerlo y releerlo, porque viene desde el 2011 hablando sobre esto, pero ahora más en el virus. ¿Realmente somos individuales o hay una coexistencia con los demás? Porque si bien en la teoría de la evolución se decía que el que más es el más fuerte el que sobrevive, no, es el que coopera o se solidariza. Aquí no está hablando de comunismo ni de nada de ese tipo de cosas, sino más bien que estamos ante el otro y el otro está ante nosotros y que debemos hacer algo porque vivimos en este planeta, estamos en esta tierra y nuestros mundos, nuestras formas de vida se acaban si este planeta no subsiste y no sobrevive, por ejemplo. Y si no sobrevivimos nosotros, o sea, porque algunos van a morir para poder disque salvar la economía, pero ¿quiénes van a morir? Siempre los de abajo, siempre los que están al frente, los que están en la cárcel, los más enfermos, los más vulnerables. Siempre a ellos les toca, ¿vale? Y no es una forma de decidir porque estaríamos como en la Segunda Guerra Mundial, quién vive, quién muere. Entonces es una importante reflexión, espero que les sirva, que les ayude este artículo. Me pareció muy interesante leerlo para todos ustedes y espero que así sea. Bueno, esto ha sido todo, me despido, Transfilosofía, Dante Gabriel, nos escuchamos en la siguiente emisión. Bye bye.